Ok, buenas tardes tengan todos mis amados hermanos, amigos, vecinos y familiares. Una vez más, aquí estamos, una tarde más, dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a comenzar a estudiar, a meditar en las Escrituras. Les recuerdo que estamos estudiando una serie, no sé qué les ha parecido hasta ahora la serie. Tenemos una semana estudiando esta serie. Déjame en el chat qué te ha parecido hasta ahora la serie, qué has aprendido, algún punto que te ha llamado la atención. Solo hemos estudiado no más de 4 o 5 versículos. Incluso hoy vamos a estudiar el verso 5, la bienaventuranza que se encuentra en el versículo 5. Así que mis amados hermanos, dime en el chat, coloca en el chat qué te ha parecido, algo que has aprendido o que quieres compartir con nosotros, algo que ha sido significativo para ti en cuanto a la enseñanza que podrías compartir con cada uno de nosotros. Así que les recuerdo, estamos estudiando la serie El Sermón del Monte. Hoy, capítulo 5, verso 5, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy vamos a estudiar solo ese texto. Bienaventurados los mansos, o los humildes, como lo traducen otras versiones. Bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente, repito, nuevamente las palabras de Jesús resultan un poco chocantes. Voy a usar esa palabra, chocante. Es como si Jesús estuviera diciendo lo siguiente: si contemplamos a los grandes conquistadores, yo pensaba cuando leí este texto, y pensaba en los grandes conquistadores de la tierra, ¿verdad? Hombres como Alejandro Magno, Julio César, Pizarra, Cortés, Napoleón y el mismo Hitler, ¿verdad? Hombres que conquistaron, podríamos decir, el mundo en su momento, en su contexto, para bien o para mal, pero conquistaron el mundo en su contexto, en su momento. Entonces, yo pensaba, ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué habrán tenido estos hombres, estos líderes? Posiblemente sus virtudes, algunas virtudes, por supuesto, pero que la mansedumbre no descata entre ellas, ¿verdad? Por eso les decía, parece chocante esta palabra, esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando estudiamos la historia, vemos que estos hombres no fueron nada de mansos, no fueron nada de humildes. Por eso parece una paradoja esta palabra. Los mansos, los humildes van a heredar la tierra. ¿En serio? Hombres, cuando veo a Alejandro Magno no era nada humilde, no era nada manso. Julio César, Pizarra, Napoleón, Cortés, Hitler, grandes conquistadores. Al contrario, fueron hombres desalmados, hombres que sabían usar muy bien la espada, hombres que inventaron cosas como la pólvora, hombres que eran temidos por la maldad, por el corazón negro, como Hitler, un hombre muy temido. Decían Nerón, había una expresión hebrea en tiempos de Nerón, decía un rabino en Israel, decía que en tiempos de Cristo, en tiempos de Nerón, los súbditos de Nerón decían: es mejor ser el perro o el caballo de Nerón, porque solo a ellos les perdonará la vida. Nerón mandó a matar a su propia madre. Entonces, les cuento esto porque cuando yo pienso en aquellos que han conquistado el mundo, la tierra, en su momento, en su contexto, en sus días, no eran hombres mansos ni humildes. Era todo lo contrario, eran todo lo contrario. Es decir, la mansedumbre no destaca, entre estas cualidades de estos hombres. Entonces, el mundo opina, el mundo dice, el mundo piensa que la tierra pertenece a los fuertes. Es decir, Jesús está dando un golpe fulminante a los oyentes, a sus receptores originales. Espera, Jesús, ¿estás diciendo que los mansos, los humildes van a heredar la tierra? ¿En serio? Veo que está gobernando Nerón, podrían decir algunos judíos del año 60, 70. Puedo ver que está gobernando tal persona y no veo que es nada humilde, nada más. ¿En serio? ¿Es real lo que estás diciendo? Me explico, quiero que noten el contexto en el cual Jesús está diciendo estas palabras, ya que si no profundizamos esto, las bienaventuranzas es buena, nos gusta, pero tenemos que ver el trasfondo de por qué Jesús está diciendo cada
bienaventuranza. Wow, quisiera saber qué pensaron los oyentes originales. Como les dije, el mundo o la tierra, según la ideología pagana, pertenece a los fuertes, a los poderosos, a los prepotentes, a los ricos. Entonces Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. Una paradoja. Jesús está hablando en términos paradójicos. Es como el mayor en el reino es el que sirve. ¿Cómo? ¿El que sirve? El mayor en el mundo es el que es servido. Eso se llama una paradoja. En términos paradójicos. Entonces, en esta bienaventuranza, Jesús está dando un golpe fulminante a sus oyentes e incluso a aquellos que van a oír este sermón, aquellos grandes hombres que van a oír este sermón en su contexto, o aquellos que lo oyeron. Entonces, la tierra será para los mansos, dice Jesús. El mundo dice, ay de los humildes, ay de los pobres, ay de los mansos, porque tendrán que soportar toda la carga, toda la burla, todo el abuso, toda la impertinencia, la injusticia. Eso es lo que dice el mundo, es lo que enseña el mundo. Jesús dice, ¿sabes qué? Están errados. ¿Sabes qué? El mundo está cerrado. Así no es, así no es. ¿Ustedes creen que es así? Pues así no es. Jesús dice, dichoso, felices, Macario. Macario, recuerdan la palabra en griego, Macario. El gozo que surge desde adentro hacia afuera. Dichoso, bienaventurado, alegre, felices, los humildes, los mansos. ¿Saben por qué? Porque de ellos heredarán la tierra. Les di un poco de contexto dentro del contexto, dentro del texto, del contexto, lo que Jesús pretendía o estaba diciendo. Esa es la idea. Entonces, un concepto no entendido en nuestra cultura es la mansedumbre. Es un concepto que se presta a malos entendidos, para hacer justicia. A esta bienaventuranza, pensaba yo cuando estudiaba, hermanos, amigos, vecinos, familia, para hacer justicia a esta bienaventuranza, tú y yo debemos borrar de nuestra mente la imagen de una persona de carácter débil. Cuando hay personas que cuando leen esta bienaventuranza creen que Jesús está hablando de una persona de carácter débil, apaciguado, no. Creen que está hablando creen que el manso del contexto del que viene hablando Jesús es una nulidad, es una persona nula. No está hablando de nulidad, de inutilidad, no. No está hablando de ser un cero a la izquierda, eso es lo que piensa el mundo. No está hablando de cobardía, eso es lo que piensa el mundo. No se atreve a hablar, aquellos que no se atreven a hablar o defender la causa de la verdad y la justicia, no está hablando de eso. Ese es el concepto del mundo, por eso en este punto yo le coloqué un concepto que no se entiende en nuestro contexto. Cuando tú hablas de mansedumbre, creen que es una persona débil, que no tiene voz propia, que no tiene carácter, que es voluble, que es manejable. No, Jesús no está hablando de eso. No es una persona voluble. No es una persona que se deja llevar por todo viento de doctrina. No está hablando de eso. No es una persona que cambia de colores como el camaleón según las opiniones de los demás, de los que les rodean. O que no sabe mantener una posición firme para defender o sostener sus convicciones. No está hablando de nada de eso. Eso es lo que el mundo piensa, eso es lo que el mundo cree. Cuando vemos las escrituras, principalmente vemos que la mansedumbre tiene que ver con cierta actitud hacia Dios. Ese es el punto. Jesús está hablando de una actitud del individuo hacia Dios. La docilidad ante su autoridad. Es una persona dócil ante la autoridad de la palabra de Dios. Ante la obediencia a la palabra de Dios. Es una persona obediente a la palabra de Dios. Es una persona humilde porque está bajo el acatamiento de la voluntad divina. Eso es lo que Jesús está hablando. Ese es el manso del que Jesús está hablando. Aquel hombre, aquella mujer, aquel individuo que es dócil ante la autoridad de Dios, que es obediente a la palabra de Dios, que se humilla ante la palabra de Dios, que tiene una actitud de reverencia ante la palabra de Dios, como ocurre o debe ocurrir con muchas virtudes cristianas. Ese es el punto del que Jesús viene hablando. No una persona débil, voluble, manejable, manipulable. No, ese es el concepto del mundo. En otras palabras, la mansedumbre toma muchas formas. Oigan esto, la mansedumbre toma muchas formas. Yo podría decir, o podríamos decir que es prima hermana de la confianza en Dios. Es prima hermana de la confianza en Dios. De la sencillez de corazón. Participa de la paciencia. Es aquella persona que renuncia incluso a sus derechos personales. Jesús
renunció a sus derechos personales. Es aquella persona que incluso el rechazo de toda agresión y violencia lo sufre. Está bien, yo sufro el agravio. Pablo dice, ¿por qué mejor no sufren el agravio? Pablo es esa persona de la que Jesús viene hablando en el Sermón del Monte, por lo menos en este texto. Increíble. La modestia, el dominio propio. Es una persona que tiene dominio propio, control de sus emociones. Una persona controlada. Es una persona controlada por el poder de Dios. Ese es el texto, ese es el contexto de la bienaventuranza. Es una persona que está en la búsqueda del bien ajeno, no solo del bien, como dice Pablo en Corintios. El amor es venir, no busca lo suyo propio. Eso es ser manso, aquella persona que busca el bien de otra persona. No busca intereses egoístas. Es amable, es afable. No busca la venganza, como dice Pablo en Romanos, sino que acepta incluso la injuria. Y no le importa incluso ser defraudada. Jesús es esa persona. Increíble, hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto del que Jesús viene hablando. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer nosotros a esta altura de la reflexión? ¿Somos nosotros, o estamos nosotros, mejor dicho, estamos nosotros cosechando este tipo de virtudes en nuestra vida? ¿Estamos nosotros, estás tú, estoy yo, cosechando, cultivando estas actitudes, este fruto del Espíritu en nuestra vida, esta bienaventuranza en nuestra vida? Hay 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte. No se pueden desconectar la una de la otra. Quiero que noten eso. Este es un sermón completo. No podemos desconectar la una de la otra. Es decir, no podemos decir, yo tengo 3 pero no tengo 5. No. Es un paquete. Cada actitud debe estar en la vida del creyente. Estas bienaventuranzas deben ser parte de la vida del creyente. Ese es el punto. Jesús va a decir en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Estamos nosotros cosechando estas virtudes cristianas, estos hábitos cristianos, estas actitudes cristianas del Sermón del Monte en nuestra vida? Un poco de contexto para que tengan una perspectiva más clara. La palabra manso, les voy a dar un poco más de contexto de esta palabra. La palabra manso tiene que ver con la doma de los animales. Cuando Jesús habló, muchos hebreos conocían, o los judíos sabían que esta palabra iba asociada o estaba asociada con la doma o domar animales. La persona mansa es una persona domada. Es lo que Jesús está hablando. Ahora bien, aunque es cierto que en un mundo caído, Dios ha establecido, hermanos, diferentes autoridades humanas con el fin, oigan esto, con el fin, propósito, objetivo de frenar el mal y el desorden. Por ejemplo, las autoridades civiles en el ámbito social, los padres en el ámbito familiar, los pastores o los líderes en la iglesia. Pero nunca fue la intención original que el ser humano ejerciera dominio y tiranía sobre otros hombres, sobre la misma raza humana. Así es, hermanos. Entonces, esta palabra, un poco de contexto, tiene que ver con domar a un animal. En el contexto original, tiene que ver con un caballo muy poderoso, un animal poderoso, un caballo, pero domado. Ese es el punto. Jesús está hablando de un hombre, de un individuo. Esta bienaventuranza especialmente está hablando de un individuo que tiene mucho poder, mucho entusiasmo. Pero ¿saben qué? Está domado por el Espíritu Santo. Está domado por la palabra de Dios. Está domado por la voz de Dios. Ese es el punto. ¡Wow! Es un potro salvaje, pero domado por la palabra de Dios. ¿Han oído la expresión? Esta expresión se usa mucho en América Latina. Yo no tengo pelos para decir a la gente lo que pienso. Y las personas dicen, wow, ¿qué carácter tiene? No saben definir qué es carácter. Eso no es carácter. Al contrario, el proverbio dice que el hombre de palabras fáciles es insensato, es necio. Eso no es carácter. ¿Vieron cómo en nuestro contexto no sabemos ni siquiera definir lo que es carácter? Por eso hablo. La mansedumbre tiene que ver con un potro salvaje, pero domado bajo la mano poderosa de Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando y transmitiendo a sus oyentes. ¿Saben qué? Quiero domarlos. Pedro es un potro salvaje. Pueden ver en Pedro un potro salvaje. Pero ¿saben qué? Este hombre va a ser domado
por Dios. ¡Wow! Miren a Pedro cuando se llevan a su Señor. Es un potro salvaje. Saca su espada y le corta la oreja a Malco. Pedro, ¿qué sucede? Dice Jesús. Guarda tu espada. Guarda tu espada. Es un potro salvaje. Todavía no está domado. Pero lean sus cartas. Ahora lean sus cartas. Pasaron algunas semanas luego de la muerte de Cristo y la resurrección. Y Pedro sigue siendo un potro salvaje, pero domado. Domado por el poder de Dios. Juan y su hermano Jacobo, en una oportunidad le dicen a Jesús: si quieres, mandamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos. ¡Wow! Jesús dice: no saben de qué espíritu son. Yo vine a salvar, no a perder las almas de los hombres. Lucas capítulo 9. Ahora lean las cartas de Juan. Amados, el que no ama no es de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? Era un potro salvaje hace un año atrás, hace 2 años atrás. Era un potro salvaje. ¿Qué le ha sucedido a este hombre? ¿Saben qué le sucedió? Fue domado por el poder de Dios. Fue domado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Ese es el contexto de la bienaventuranza. La pregunta que teníamos que hacernos en este momento es, ¿estamos nosotros siendo domados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo? ¿O seguimos con nuestro temperamento fuerte? ¿O seguimos viviendo como un potro salvaje sin amo? ¿Me agarraron el punto? Espero que hayan tomado la analogía para enfocarnos en el punto. Ese es el punto, mis amados hermanos. Ese es el punto. Entonces, el manso, en cambio, es aquel que se ha doblegado ante la doma divina. Ya no se resiste a la voluntad de su Señor. Pero como decía al principio, no es una persona débil o sin principios firmes. Oigan eso. Todo lo contrario, el potro domado es tan fuerte como el potro salvaje. Es lo mismo. Pero ¿saben qué? La diferencia es que está domado. Pero ahora sus energías están bajo control de su amo. Wow, me encanta esta analogía. Me encanta. Es un potro salvaje domado por el control de su amo. La persona domada, el creyente domado, que está domado por Dios, tiene tanto iniciativa como creatividad, energía, fuerza y voluntad. ¡Wow! Increíble. Increíble lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Ahora están puestas al servicio de Dios sus energías, su fuerza. Su justicia ahora es para Dios. Quiere servir a Dios. El manso, por tanto, es una persona que ya no opone resistencia al señorío de Dios, a la palabra de Dios, sino que es dócil, se somete, oigan esto, se somete gozosamente, no se somete a la fuerza, no, gozosamente a su gobierno de su amo y se entrega a su servicio, como Pablo. Pablo dice a los romanos: yo entregaba mi cuerpo en el pasado al paganismo. ¿Cuánto no más ahora? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es un hombre domado. ¿Qué le pasó a este hombre? Era un asesino. ¿Qué le sucedió? Su amo domó a este potro salvaje. Ahora es un potro domado con la misma fuerza y la misma energía. ¡Qué increíble! Eso es, ¿saben cómo se llama eso? Conversión. Esto implica conversión y quebrantamiento. Y al mismo tiempo, como hay conversión y quebrantamiento, este hombre, este individuo, este creyente, repudia ahora el pecado. ¡Wow! Porque se deja gobernar por Dios. ¡Wow! Increíble. Increíble. Un ejemplo de mansedumbre les voy a dar. Otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo de mansedumbre, ¿quién es? ¿Saben quién es el ejemplo supremo en el Antiguo Testamento de mansedumbre? ¿Ya saben quién es? Moisés. Moisés era un hombre muy humilde. La traducción lo hace como manso, lo traduce como manso. Más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, dice Números capítulo 12, verso 3, para que lo anoten. Lo estuve leyendo hoy. En el Nuevo Testamento es Jesús. En el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús dice: aprendan de mí, que soy ¿qué? Que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Mateo 11. ¡Wow! Increíble. Jesús es manso, está bajo el control de Dios. Es un potro con mucha fuerza, pero domado por Dios. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. La sombra entre Moisés y Jesús. Ni el uno ni el otro, como Moisés y Jesús, eran de carácter débil, como saben, y fluctuante. Jesús no era débil ni fluctuante, mucho menos tampoco Moisés. Ni Moisés, ni mucho menos Jesús. Sino personas de voluntad firme,
pero ejemplares en sumisión a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, amigos, vecinos, libres de arrogancia y prepotencia en sus relaciones con los demás, en sus relaciones interpersonales. Me encanta la parábola, la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo estudiaba qué significaría para los oyentes originales la tierra por heredad. En el pensamiento hebreo, la tierra era sinónimo de la tierra prometida, y la frase posiblemente habría significado o evocado el recuerdo del éxodo y de la entrada de Israel a Canaán. Sin embargo, mis amados hermanos, el hecho de que sus oyentes ya estuvieran en la tierra prometida, al escuchar estas palabras, esta bienaventuranza, posiblemente indique que habrán entendido la frase en un sentido más universal, más amplio. Es decir, ellos vieron más en perspectiva, conforme a la expectación mesiánica ya proclamada en el Antiguo Testamento. Ese es el punto. Ellos sabían que los que iban a entrar a la tierra prometida eran aquellos hombres que estaban calibrados, que fueron sujetos y sumisos a la palabra de Dios. Literalmente, Jesús está haciendo nuevamente lo mismo. ¿Saben qué? Los que van a entrar a la tierra son los mansos, los humildes, los que lloran por su pecado, los que están en bancarrota, los que reconocen su pecado. Pero además, ¿saben quién? Los mansos, hombres como Moisés, hombres como Jesús. De ellos es la tierra por heredad. Jesús le está dando un vuelco a la teología de aquel momento, porque ellos pensaban que los que iban a entrar eran los fuertes, los que no tenían debilidad. No, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Aquellos que van a entrar a la tierra y la van a heredar, no solo van a entrar, la van a heredar, son los mansos, aquellos que viven una vida diferente. Y posiblemente ellos pensaron obviamente en Moisés. Esto es a lo que Cristo apunta aquí. La herencia del pueblo de Dios no es una cosa pequeña o parcial, quiero que vean ese punto, sino algo grande y total. El reino de Dios, hermanos, amigos, no puede confinarse a los límites del territorio nacional de Israel, por supuesto, sino que se ha de extender hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo, prediquen aquí y aquí hasta el fin del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Así que tú y yo, si somos creyentes, si hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, si reconocemos que no podemos poseer nada por nuestros méritos, por nuestras propias justicia o méritos humanos, y esta cualidad o esta característica es parte de nuestra vida, o la estamos cosechando en nuestra vida, te aseguro que tú eres ese hombre, esa mujer del que Jesús está hablando. Recibirá la tierra por heredad. Obviamente puede implicar los cielos mismos. Así que, a modo de conclusión, vale la pena señalar, hermanos, que de la misma manera en que las 8 bienaventuranzas no nos hablan de 8 clases diferentes de personas, les dije al principio. Oigan esto, las 8 bienaventuranzas no están hablando de 8